Bienvenidos con todos, seguiremos con esta próxima serie GL que se estrena muy pronto. Please Love. Un lujoso coche de varios millones de baht se detuvo frente a Bangkok, un exclusivo salón que ofrecía sus servicios abiertamente. Ese era el lugar que Tan-Wan le había recomendado. Le dijo que si quería encontrar a alguien que le ayudaría a firmar un contrato debería venir allí. Permítame presentarle a la señorita Pan. Son presentó con orgullo a la joven porque sabía que la mujer que mencionaba tenía más belleza, también era ingeniosa e inteligente. Aunque la chica no era el tipo que le gustaba halagar a la gente, Pan era sorprendentemente hábil para negociar. Se notaba en la cantidad de clientes que seguían volviendo por ella, a pesar de que rara vez usaba palabras dulces o coquetas como las demás personas. Son desconocía la estrategia o el método que utilizaba esa joven. Pero, para ser sincera, a casi todos los hombres les gustaban las mujeres dulces, amables y que sabían halagarlos, pero Pan era todo lo contrario. Se podría decir que ella era muy diferente a este tipo de personas, nunca hizo esas cosas, y aún así se convirtió en una de las chicas más populares de ese local. Eso claramente significaba que tenía algo especial. No era muy dulce con sus palabras, y no sabía hablar con dulzura ni con encanto. Aparte de tener un rostro adecuado para ese tipo de trabajo, Pan no poseía las cualidades habituales de una anfitriona de un club nocturno que usa el encanto y los trucos dulces para agradar a los clientes. Aún así seguía atrayendo a muchos hombres, tantos que era imposible contarlos. Además solía ayudar a cerrar importantes acuerdos, ya fueran pequeños o grandes. Si Pan estaba presente, la firma del contrato estaba prácticamente garantizada. En aquel momento, Pin no estaba muy interesado en la conversación. Solo necesitaba a alguien que le facilitara la negociación, ya que conocía bien a la otra parte. Por eso había venido a ese lugar. Cualquiera que sepa hacer bien el trabajo está bien, dijo la joven a Son con indiferencia. Pero en el instante en el cual la mujer salió y apareció frente a ellos, Pin se detuvo. La reconoció al instante. Era la mujer que había visto hace 2 o 3 semanas. La mujer tenía un rostro impecable y hermoso. Su figura era esbelta pero no delgada. Su piel era suave. Era realmente hermosa. Y el atuendo que llevaba, lo suficiente para imaginar lo perfecta que se debería de ver debajo de él. Era el tipo de mujer a la que nadie podía mirar sin cansarse jamás de su belleza, como si hubiera sido creada a la perfección por el cielo. Sin embargo, de alguna manera terminó trabajando en ese salón lujoso. El ser divino le otorgó la belleza y elegancia en abundancia, pero pareció olvidarse de concederle una buena fortuna. Por eso terminó trabajando en un lugar como ese, o tal vez nació para ese tipo de trabajo. Nacida para ser la reina del mundo de las chicas del mundo fácil. Estoy de acuerdo. Tras escuchar los detalles del trabajo, Pan respondió con calma. Cenar con un cliente para hablar de negocios no suponía ningún problema. Era un trabajo sencillo que había realizado muchas veces. Sus hermosos ojos miraron a la empleadora, a quien reconoció vagamente porque la había visto en persona una vez antes. Ella era Pin, la heredera de la tercera generación del grupo Triweg, la única hija del magnate, propietario de unos grandes almacenes famosos y una persona que controlaba a ese grupo. A la joven no le sorprendió que esa mujer acudiera a pedirle ayuda, a pesar de que ella misma tenía una belleza casi como ella. Pin también era hermosa, pero se encontraba en una posición en la cual no era apropiado usar su propia belleza para tratar con clientes importantes. ¿Cómo te llamas? Dulce, dijo ella. ¿Tu nombre real? Me llamo Pan. La mujer que hizo la pregunta miró a la persona que estaba a su lado. Esta mujer podía pronunciar ese nombre sin ninguna vergüenza. Podría pronunciar su propio nombre con orgullo para que todos lo oyeran. Lamentablemente en la vida real su destino fue cruel, porque ella era Pan, un ángel caído. Era un nuevo apellido que Pin le había dado en secreto. 35.000 por hora para la cena. ¿No es un poco caro? Para una mujer sin honor ni dignidad que realizaba un trabajo tan fácil. Creía que ese monto era demasiado. Pin no lo dijo en voz alta, pero el desprecio de sus ojos lo decía todo. Y por supuesto, Pan podía percibir claramente ese desdén en las palabras de la expresión y la mirada de esa mujer. Probablemente esa mujer la menospreciaba, considerándola una persona sin valor, como si estuviera bajo tierra, tan abajo que apenas merecía la pena fijarse en ella. Aunque la otra mujer era tan rica que podía vivir cómodamente sin hacer nada, ella sentía que era un desprecio gastar decenas de miles en alguien como ella. Ese es mi precio, si no te parece bien entonces puedes elegir otra persona. Sus palabras fueron audaces. Pan se mantuvo erguida con la barbilla en alto, sin parecer una persona de bajo estatus. Pi observó atentamente a la mujer que tenía delante. Entre todos los presentes, aquella mujer era la que más destacaba.
En el próximo video seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y nos vemos. Bye bye.